Dios les bendiga y les guarde en este día. En este día yo le doy gracias a Dios porque me permite tener esta bendición de poder compartir la palabra de Dios. Esta palabra que tiene poder y que solamente la palabra de Dios es la que nos vivifica. Quiero compartirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que solamente Él es el que nos ha dado la vida. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor ponga de su Espíritu Santo y que use a este siervo, este vaso de barro que quiere darle la honra y la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor. Me pongo delante de ti, bendito Dios, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que obre, bendito Dios, usando a este siervo, bendito Padre. Ciertamente, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, me pongo delante de tu presencia, porque yo sé que tú estás conmigo en este lugar. Que sea tu palabra, bendito Dios, la que toque y quebrante los corazones, Señor, de todos aquellos que escuchen, bendito Padre Celestial, este mensaje. Te pido en el nombre de Jesucristo que toda la honra y la gloria sea para ti, bendito Padre Celestial, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria. A ti sea por siempre, bendito Dios, honra y gloria, así en los cielos como aquí en la tierra, bendito Padre Celestial. Te alabamos y bendecimos y sea tu nombre glorificado. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, te doy gracias. Amén. Quiero compartirles lo que es este tema. Este tema que vamos a ver es la paz de Cristo. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz que está hablando el Señor Jesucristo es una paz que no todos pueden comprender, pero que está disponible de parte de Dios para todo aquel hombre que quiera creer, que quiera acercarse a Él, que quiera reconocer que solamente Dios y que solamente el Señor Jesucristo es el que nos puede dar esa paz. La paz que el Señor Jesucristo nos da es que está morando en nuestro corazón. Esa paz que en medio de la tormenta puede haber, que en medio de estos tiempos difíciles en los cuales se está viviendo una situación a nivel mundial, a nivel estatal, una pandemia en la cual el hombre ha preocupado su situación y su salud y está procurando tomar medidas. Esas medidas en las cuales han tomado la decisión de que nos quedemos en casa. Esas medidas ciertamente hacen que nosotros como seres humanos o como cristianos no nos reunamos como teníamos costumbre hacer, de reunirnos, como dice la palabra de Dios,
mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros, al estar en esa situación de una separación como nos lo piden, que estemos en casa y si es posible no salgamos ni aún a trabajar. Realmente todo eso que estamos viendo y viviendo, pues realmente vienen a nuestra mente muchas preguntas. Al quedarnos nosotros en casa, nos hemos preocupado en seguir escudriñando la palabra de Dios. O hemos guardado la Biblia y la sacaremos nuevamente para cuando haya pasado el tiempo del peligro y podamos volver a reunirnos para escuchar la palabra de Dios únicamente los domingos. Nos hemos dedicado a estar comiendo, durmiendo, hacer algo que nos distraiga para estar evitando el aburrimiento al estar en casa. Hay quienes se pueden preguntar muchas otras cuestiones y hay quienes pueden decir, ¿por qué suceden estas cosas? De todo lo que estamos viviendo en las diferentes situaciones que nos llevan a más preguntas, a todas las preguntas que pueda haber en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, a todas esas preguntas hay un libro que nos puede dar la respuesta a esas preguntas. Ese libro es la Biblia, son las Sagradas Escrituras, que ahí encontramos respuesta para todos los temas, para todas las inquietudes que pueda haber en el corazón del hombre y para que nosotros podamos comprender esas preguntas, podemos escudriñar la palabra de Dios. Y precisamente el Señor Jesús dio esa palabra. En San Juan 5:39 nos dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas ustedes tienen vida eterna. Ellas, estas Sagradas Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, dice en San Juan 8:32. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios buscando una respuesta, esa palabra que tiene Dios para nuestra vida, pues conoce nuestras necesidades, conoce nuestras angustias, conoce que todo lo que estamos viviendo, no hay nada que se pueda esconder delante de su presencia. Conoce tus pensamientos, conoce los míos, conoce toda la situación que estamos viviendo como seres humanos. Pero precisamente lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, dice en San Juan 14, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el Señor Jesucristo nos da, esa paz mora en nuestro corazón. Porque al momento de que nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él ha entrado a nuestro corazón.
Él nos ha dado precisamente al entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, al aceptarle como nuestro Salvador personal. Él ha entrado en nuestro corazón y nos ha dado esa paz que es una paz indescriptible, es una paz que no todos pueden comprender, pero si llegaran a conocer precisamente a Jesucristo como su Salvador personal, podrían disfrutar de esa paz que solamente el Señor Jesús da. Porque a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de las enfermedades, de las situaciones en las que nosotros podamos estar viviendo día con día, nosotros vemos precisamente que el Señor Jesucristo no nos ha dejado solos. Vemos que su presencia está dentro de nosotros. Sentimos su amor, sentimos su perdón, sentimos su paz, sentimos que precisamente Dios nos ha amado con un amor tan grande, un amor que todo el hombre, como somos limitados, no podemos entender, ese amor tan alto, ese amor tan ancho, ese amor tan profundo, que solamente cuando nosotros conocemos a Jesucristo ha venido esa paz, que a pesar de tormentas, a pesar de tribulaciones, a pesar de que estemos viviendo ahorita en este tiempo esa pandemia del virus que puede ser contagiado y puede producir la muerte, pero realmente nosotros le agradecemos a Dios porque en su palabra hemos encontrado esa paz que solamente el Señor Jesucristo nos puede ofrecer y nos puede dar. Es más, ya nos dio esa paz, ¿sí? Nosotros podemos hacer una comparación. La paz que el Señor da, dice Él en su palabra, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una paz que realmente es una paz ficticia, es una paz que no es duradera, es una paz de un momento, en un instante, que muchos hombres andan buscando precisamente que esa paz la pueden encontrar en las riquezas, en el tener una economía estable. Esa paz la pueden encontrar en otras situaciones, en diversiones varias, en el poder buscar todo lo que el mundo ofrece. Esa paz que el mundo quiere dar es que muchos hombres andan buscando por medio de las borracheras el olvidarse de todo lo que ha pasado durante el día, por medio de tomar o meterse drogas en su cuerpo, quieren olvidar lo que realmente están viviendo en el corazón que tienen, en ese vacío que hay en su vida. Quieren olvidarse de todas esas cosas que nada de eso les puede dar la paz que el Señor Jesucristo ofrece. Nosotros hemos visto que no es por medio de andar en adulterio, de andar en las drogas, no es por medio de andar pues en una vida sin Dios y sin esperanza. Realmente esa paz que el mundo ofrece es ficticia y no tiene duración. Dice el Señor en su palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El que no se turbe nuestro corazón es precisamente, nos está diciendo el Señor,
que no perdamos esa firmeza, no perdamos esa confianza, no perdamos la serenidad que Él nos ha dado, no perdamos el poder tener esa comunión con Dios, no perdamos todo lo que el Señor ya ha hecho para nuestras vidas. Que nosotros precisamente estemos plenamente convencidos que la paz que el Señor Jesucristo da es una paz, como les decía, indescriptible, que cada uno puede sentir dentro de su corazón, que cada uno puede tener, y solamente aquellos que han reconocido que Jesucristo es su Señor, su Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Nosotros creemos que esa paz que el Señor Jesucristo nos da, a pesar de estar viviendo lo que alrededor hay, alrededor vemos que hay angustia, que hay temor, que hay miedo, que hay inseguridad, que donde quiera hay violencia, que el hombre vive en un fuerte estrés, que hay una injusticia de los hombres y que todo lo que sale en las noticias a nivel mundial y a nivel local realmente nos muestra lo que se vive día con día. Mas Dios muestra por medio de su palabra lo que escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito? Dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 33. Dice, versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo tiene un cumplimiento y las palabras de Jesucristo se cumplirán al pie de la letra. Ni una jota, ni una tilde, ni lo que está escrito en la palabra de Dios va a dejar de cumplirse. Y precisamente por esa situación el Señor Jesucristo nos advierte acerca de los últimos tiempos, para que todos estemos preparados y seamos, más bien, no seamos engañados de lo que sucederá. Si nos vemos si vemos en este capítulo, también Lucas capítulo 21, versículo 8, un poquito más atrás, dice el Señor Jesús, versículo 8 dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Se han levantado en diferentes tiempos diciendo hombres que son el Cristo o que son representantes de Cristo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo, el único representante que tiene aquí en la tierra, no es el hombre mismo, sino es el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu es el verdadero representante aquí en esta tierra, en este mundo. Nosotros podemos ver a personas que se han levantado y se van a seguir levantando con ese dicho diciendo, yo soy el Cristo, y van a tratar de engañar, si es posible, aún a los escogidos. Mas para eso el Señor Jesucristo nos advierte por medio de su palabra, mirad que nadie os engañe, porque vendrán esos falsos cristos, esos falsos profetas. Y dice el versículo 9, Lucas 21, 9,
Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo el versículo 10, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Todo esto que está escrito en la palabra de Dios, precisamente, está escrito para que nosotros leamos, para que nosotros escudriñemos, para que nosotros entendamos que la venida del Señor está cerca. Quizás muchas gentes se pregunten por qué razón se ha dicho eso desde que fue que empezaron los discípulos después de que el Señor Jesucristo partió al cielo, y puedan decir, desde ese entonces se está haciendo esa predicación. Pero realmente el tiempo no está en las manos del hombre. El tiempo está en las manos de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros entendamos el propósito de Dios. El propósito de Dios es que Él no quiere que ninguno perezca ni ninguno vaya a una condenación eterna, sino que todos procedan a un arrepentimiento. El propósito de Dios es que quiere compartir su gloria con el hombre. Pero aquí vemos, hermanos, aquí vemos que estas promesas o estas profecías van a tener un cumplimiento. Dice aquí en Lucas, un poquito más adelante, en el versículo 29, les dice de esta manera, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Quizás se puedan decir muchas gentes, pues si ahorita nada más es una pandemia, como ha habido en otras ocasiones en las que se han dicho que no hay una vacuna, que no hay un remedio, que no hay una situación para poder controlar o para poder nulificar ese virus o esa enfermedad. Pero debemos de tomar en cuenta lo que dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que está diciendo acerca de la higuera. La higuera cuando florece, la higuera cuando también vemos los árboles que florecen, cuando nosotros vemos esa situación en que la naturaleza empieza a florecer y a dar fruto, sabemos que el verano está cerca. No podemos nosotros engañarnos, ni podemos nosotros cambiar el curso de la naturaleza. Lo que nosotros podemos ver es que precisamente estas cosas se han escrito para que nosotros tengamos en cuenta y aprendamos que la palabra de Dios tiene un cumplimiento. Dice que cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es por eso que tenemos que estar preparados.
Dice un poquito más adelante el versículo 34, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lo que también nos lleva a otra cita, y esta cita se encuentra en Romanos capítulo 13, la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 13, versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Eso que está diciendo la noche estaba avanzada y se acerca el día es precisamente porque el día del Señor vendrá. Nos dice que nos vistamos de las armas de la luz. Dice en Efesios que nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, ponernos la coraza de justicia, el apresto del evangelio, tenemos que tomar el escudo de la fe, tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, tenemos que poner también, calzarnos los pies con el apresto del evangelio. Ese es vestirnos con las armaduras de la luz, es vestirnos con las armaduras que Dios nos ha dado y que tenemos que ponernos para precisamente estar preparados para el día malo, para estar firmes en el día malo y que habiendo acabado todo, sigamos firmes en el camino del Señor, que no nos desmayemos, que no fluctuemos, que no digamos, ¿qué va a pasar de mí? Porque el Señor Jesucristo en su palabra nos dice las cosas que ciertamente van a suceder y también nos dice las promesas grandes y maravillosas que están en su palabra, que dice que todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que tiene vida eterna. Nosotros vemos, hermanos, que lo que dice en Romanos, el capítulo 13, versículo 13, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirnos del Señor Jesucristo. El poder vestirnos del Señor Jesucristo no es el decir, yo traigo esta ropa, me puse esta camisa, me pongo un pantalón y ya estoy vestido, ¿sí? Vestirnos del Señor Jesucristo es hacer la voluntad de Él, es ponernos en oración y decirle a Él que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre. Y más que nada, el vestirnos de el Señor Jesucristo es considerarnos que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es estar en el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Viviendo esa justicia que el Señor Jesucristo nos dijo y viviendo en la santidad que el Señor demanda para nuestras vidas. Estando en la verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. El camino que nosotros tenemos que
tomar es precisamente andar con Jesucristo. Esa verdad que solamente el Señor Jesucristo da y que la palabra de Dios nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis, que el Señor, Dios Todopoderoso, nos ha hablado todas las cosas con verdad. No hay tinieblas en Él, no hay engaño en Él, no hay ninguna situación que pueda poner Dios en su palabra para que nosotros seamos engañados y salirnos del camino de Dios, sino conociendo la verdad, conociendo al Señor Jesucristo. Él nos dice: yo soy la vida, esa vida que solamente Él pudo venir a darnos precisamente porque murió Él en la cruz del Calvario y dio su vida por ti y por mí. Nosotros podemos ver, hermanos, personas que escuchan este mensaje y que todavía no han conocido de ese Dios vivo y verdadero, que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón, que solamente es posible que lo tengan en su mente y que digan: sí existe Dios, sí creo que Dios murió, pero que nada más lo tengan en su mente y no lo hayan invitado a estar en su corazón. Nosotros les pedimos más bien les decimos lo que escrito está en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 11, dice de la siguiente manera, dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual nos dice la palabra de Dios. Dice el versículo 14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, dice el versículo 15, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo, buscar al Señor, andar en esa intimidad con Dios, orando como el Señor Jesucristo nos enseñó, que Él en la madrugada se ponía a orar al Padre. Y dice el versículo 17, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que, precisamente como dijo el Señor, escudriñar las Escrituras. Tenemos que venir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos está hablando Dios directamente a nuestra vida, a nuestro corazón. Esa palabra que tiene poder, esa palabra que nos redarguye, esa palabra que nos edifica, que nos vivifica, que nos da precisamente a nosotros el motivo y la razón por la cual podemos seguir viviendo. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, volvemos al Evangelio de Lucas. Habíamos visto en el capítulo 21, versículo 34. Ahora vamos a ver el versículo 35, que dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Porque ciertamente vendrá sobre todo el género humano, sobre toda la humanidad, y nadie quedará excluido, que todos nos vamos a dar cuenta de lo que va a pasar, de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, su venida está cerca.
Si vemos en la carta del apóstol Pablo, en la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 10, nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El apóstol Pedro también nos está dando a conocer que el día del Señor vendrá. ¿De qué manera? Dice que como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora cuando el ladrón quiera entrar a minar tu casa, a robar tus pertenencias. Nadie sabe cuándo va a ser ese momento en que venga el ladrón y hurte tu casa. Así está escrito y está establecido en la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a venir como el ladrón en la noche. El día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles que están en los cielos saben el día cuando venga el Señor Jesús. Pero el que sí sabe el día y la hora es el Padre Celestial. Y Él todavía en este tiempo nos está dando la oportunidad que antes de que vengan esos acontecimientos, que antes de que venga esas situaciones en las cuales nosotros podamos ver o vivir, si es posible, antes de que pase todo eso, nosotros tengamos en cuenta lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nos está diciendo el Señor que nos acordemos de lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que hemos recibido de Él? Al venir a Él, Él perdonó nuestros pecados. Siendo nosotros enemigos de Dios por nuestra naturaleza pecadora y por la naturaleza que tenemos, siendo nosotros enemigos de Dios por el pecado que mora en nuestro corazón, nosotros realmente no estábamos considerados de parte de Dios el poder tener la oportunidad de entrar a la gloria de Dios, porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte, esa muerte que no es solamente la física, sino la espiritual, en la que Dios no está en nuestra vida, en que después de nosotros morir, vayamos a un juicio y después a una condenación que es la muerte segunda. Dios no quiere que nos acontezca esa situación para tu vida, para mi vida y para la vida de todos aquellos que estén escuchando este mensaje. La palabra de Dios nos muestra y nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Esa palabra de vida, ese evangelio de las buenas nuevas de salvación que el Señor Jesucristo nos vino a traer. Dice: y guárdalo en tu corazón. Pero también nos está diciendo algo muy importante: arrepiéntete, pues si no velas,
vendré sobre ti. Tenemos que reconocer el propósito de Dios, tenemos que reconocer nuestra situación y nuestra condición personal, nuestra relación personal con Dios. Si es que no tenemos esa relación personal, nos está diciendo la palabra de Dios, arrepiéntete, ¿sí? Ese arrepentimiento debe de ser sincero, genuino. No hay lugar para un remordimiento de conciencia que después nosotros según nos arrepentimos y solamente hay un remordimiento con el cual podemos volver a estar pecando, podemos volver a estar ofendiendo a Dios, podemos volver a ofender y dañar a nuestro prójimo, y el Señor no quiere eso. Él dice, arrepiéntete. Y el arrepentirse consiste en que si yo voy en una dirección, tengo que volver hacia atrás y volver los ojos a Dios. Volver la mirada al Señor Jesucristo para decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame porque no puedo caminar yo solo. Necesito de tu ayuda. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Sí? Porque cada uno de nosotros, si no vela, dice el Señor, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a regresar, hermanos, a Lucas capítulo 21. Estamos viendo el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, versículo 36. Aquí nos dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Nos sigue diciendo el Señor en su palabra, velad pues, estar atentos, no te descuides. El Señor nos dice que tenemos que estar orando. ¿Para qué? Para que precisamente no decaiga en nosotros nuestra firmeza, nuestra confianza en Dios, para que estemos velando y orando, para no caer en tentación, para no dar lugar a que el enemigo se aproveche de nuestro descuido y caigamos de la gracia de Dios. Nos está diciendo el Señor que tenemos que orar para que nosotros seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sucederán. Que nosotros seamos tenidos por dignos. Realmente es algo que muchas veces no llegamos nosotros a pensar o a valorar, que el único digno de honra y de gloria es el Señor Jesucristo, pero que también nos está diciendo que nosotros podemos ser tenidos de parte de Dios por dignos de escapar de toda esa tribulación, de las pruebas, de la tribulación que va a venir y que todo va a acontecer. Nosotros podemos ver, hermanos, que así como el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que tenemos que ser constantes en la oración y que tenemos que seguir en esa oración aumentando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Vemos nosotros, vamos al Evangelio también de Mateo, donde está hablando acerca de esto mismo, pero dice acerca de esta situación en la que nosotros tenemos que velar. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados. También vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Todo esto que estamos viviendo, que estamos pasando, hermanos, en la que nos hemos encerrado en casa, realmente nos estamos preparando para poder estar en la presencia de Dios. Realmente yo no sé si el día de mañana pueda seguir viviendo, pueda tener la oportunidad de que cada mañana Dios muestra su misericordia y que nos pueda dar el poder respirar, el poder ver un nuevo día, el poder tener la oportunidad de poder ponerme a cuentas con mi Creador, que te dé a ti la oportunidad de que en este día tú te pongas a cuentas con el Señor. Es algo que solamente Dios te está dando para que sea una bendición para tu vida. Tenemos que reflexionar que lo que estamos viviendo, que lo que estamos pasando, realmente es un tiempo, es algo momentáneo, porque ciertamente, aunque pasemos por pruebas y tribulaciones, tenemos que tomar en cuenta que las tribulaciones del tiempo presente no son comparadas con el poder estar en la presencia de Dios para toda la eternidad. No son comparadas porque realmente Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí, nos está diciendo que nos preparemos, que estemos a cuentas con Él. Dice el Señor en su palabra, en la carta del apóstol Pablo, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 1, nos está diciendo la palabra de Dios, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Sí, dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. La palabra de Dios te está hablando. El Señor es el que te está dando esta palabra. Dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esa esperanza que tenemos cada uno de nosotros, esa esperanza que tú puedes tener si vienes al conocimiento de Dios, si te acercas a Dios, si le buscas, también puedes tener esa esperanza viva de salvación como yelmo. Ese yelmo es lo que precisamente se puede poner un soldado en su cabeza para poder tener la seguridad que no vengan los pensamientos del hombre, que no se introduzcan los pensamientos ni los dardos de fuego del maligno a tu mente, a tu cabeza, sino que estés con esa esperanza viva y verdadera de la salvación que el Señor Jesucristo te ha dado y que te la puedes poner en tu cabeza como yelmo para protegerte a ti,
para estar en esa seguridad que el Señor Jesucristo te da, en esa seguridad que solamente Jesucristo te da, esa paz que Él ofrece. Nosotros podemos ver, hermanos, dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La ira de Dios se va a presentar el día del juicio final contra todos aquellos que no quisieron escuchar su voz, contra todos aquellos que no quisieron aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Porque escrito está la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino para dar vida. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Dice Él en su palabra, vamos a la epístola de Hebreos, hermanos, en el capítulo 10, versículo 35, dice la palabra de Dios, versículo 35 de capítulo 10 de Hebreos, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nos dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿En dónde tenemos nuestra confianza? Sino nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está basada en el Señor Jesucristo. Está basada y está fundamentada en la roca que es Jesucristo, la roca de nuestra salvación, la roca que tiene poder y en la cual nosotros podemos estar firmes. Y dice la palabra de Dios, no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón. El galardón lo vamos a obtener, hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice su palabra que tenemos que ser fieles a Él. Dice su palabra que tenemos que estar perseverando, unánimes en la oración, perseverando constantemente en esa oración, pidiéndole a Dios que nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo, que nos siga sosteniendo con su diestra de poder, que nos siga dando a cada uno de nosotros lo que Él tiene a bien pensado hacer por nosotros, para nosotros. Dice la palabra de Dios, volviendo a su palabra, dice en el versículo 37, capítulo 10 de Hebreos, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Un poquito más y vendrá. Y el justo vivirá por fe. Realmente nosotros podemos llegar a ser justos, precisamente porque la justicia que el Señor Jesucristo hizo en toda su vida, hasta el día de su sacrificio que hizo clavado en la cruz, hasta ese momento el Señor Jesucristo hizo esa justicia, y la justicia que Él hizo es traspasada a cada uno de todos aquellos que creen en Él, cada uno de los que le han aceptado y que le creen como su único y suficiente Salvador. Por eso
ha justificado. Y de esa justicia que hizo el Señor Jesucristo, nosotros podemos ser justificados y delante de Dios podemos estar como justos, no por la justicia que nosotros hayamos hecho, porque nuestras justicias propias son delante de Dios como un trapo inmundo, algo que no agrada a Dios, pero la justicia que es traspasada a nuestras vidas de parte de Dios es la que hace que nosotros nos presentemos delante de Dios como justos. Es por eso que está diciendo aquí la palabra que el justo vivirá por fe. La palabra de Dios nos muestra claramente que también Él quiere que vivamos en una vida de santidad. Sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Él dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Sed limpios para que nuestra limpieza y nuestra santidad estén delante de Dios. Y dice, sed santos no porque nosotros los queramos poner en una pared, en un nicho, sino porque nos estamos esforzando por la guianza y por el poder de Dios actuando en nuestras vidas, el apartarnos del pecado, el ya no vivir constantemente en la maldad, en el pecado, sino vivir en esa santidad que el Señor Jesucristo nos demanda y nos demanda a todos aquellos que hemos escuchado de su palabra que tiene poder. Y la palabra de Dios es la que nos limpia día con día cuando recurrimos a escudriñar la palabra de Dios. Es la que nos limpia constantemente y nos hace ver las cosas que nosotros hacemos y que por nuestras propias fuerzas no podemos dejar de hacer. Pero si clamamos a Él, si le pedimos a Él, Él nos oye, Él nos escucha y Él atiende a nuestra oración y nos da el poder de poder dejar de hacer el pecado para que justificados pues por la fe tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente en Él podemos seguir teniendo vida, hermanos. Porque los que somos de Cristo, los que hemos sido comprados con ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que por medio de su sangre sean lavados nuestros pecados. Dice Él, el Señor, que Él no quiere que ninguno retroceda. Todo aquel que ha escuchado de la palabra de Dios, que ha venido al conocimiento de la palabra de Dios y ha disfrutado del amor de Dios, que por las diferentes situaciones y circunstancias que han vivido en ese momento, ha tomado la decisión de retroceder al camino que antes tenían, a la situación en la cual antes vivían. Dice que a Dios no le agrada eso, sino que quiere que tú también sigas firme adelante confiando en el Señor. Por esa misma razón, hermanos, por esa misma razón se sigue predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que al comienzo de su ministerio, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Mateo, en capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese arrepentimiento que está pidiendo el Señor Jesucristo también nos sigue diciendo un poquito más adelante en el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 13, nos dice el Señor en su palabra, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchas personas en este tiempo de enfermedad
Pues el que está enfermo busca al médico para que el médico le dé una receta, tome el medicamento y pueda sanar. Aquel que no se siente enfermo realmente no va al médico, pero aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, por la necesidad que tiene todo el género humano, toda la humanidad, dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él ha venido a llamar a los pecadores, pero al arrepentimiento. Dice en el capítulo 12, más adelante, hermanos, en el versículo 41, dice de la siguiente manera, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. El Señor Jesucristo dijo en ese momento, más que Jonás está en este lugar. Y era el Señor Jesús. En este momento, el que está diciendo esta palabra no es su servidor, sino que es el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu te está hablando, te está diciendo. Dice que cada uno, o sea que el Espíritu de Dios es el que está actuando en este momento y que actúe en tu vida y en tu corazón para que este mensaje entre a tu corazón. Dice en Mateo capítulo 11, un poquito más atrás, versículo 28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo está con los brazos abiertos. Ya no solamente que estuvo clavado en una cruz, sino que aún en este momento está con los brazos abiertos y te está diciendo, venid a mí. Tú que estás trabajado, tú que estás cargado, que ya no puedes seguir soportando las situaciones que estás viviendo en este día, en este momento, en este tiempo, el Señor Jesucristo te dice, ven a mí y yo te haré descansar. Realmente el propósito de Dios es que cada uno de nosotros necesitamos buscar a Dios y el propósito de Dios es que está Él presente en ese momento. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 15, lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, que este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Dice en el versículo 15 de San Juan 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta palabra en la cual el Señor nos está diciendo que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Todo aquel que viene al Señor Jesucristo, que ha visto el amor de Dios, que está diciendo aquí en este versículo, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera voy a cambiar la palabra mundo y vamos a poner tu propio nombre. Ve la palabra de Dios que dice, porque de tal manera amó Dios a Ignacio,
Tú en tu lugar donde estás, donde escuchas y ves este mensaje, porque de tal manera amó Dios a Juan, amó Dios a Pablo, amó Dios a ti, de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios. Estamos hablando la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que nos muestra y nos dice las cosas como deben de ser, porque dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté preparado para buena obra. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a sí mismo el ministerio de la reconciliación. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No es la palabra del hombre, sino que es la palabra de Dios escrita para que también esa palabra que tiene poder te dé a ti vida, te dé a ti esa paz, te dé a ti lo que tú necesitas y es el perdón de tus pecados. Aquí nos está hablando de una reconciliación. La reconciliación en la cual el hombre está es precisamente que el hombre es enemigo de Dios. El hombre en su naturaleza como enemigo de Dios no queremos hacer la voluntad de Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero Dios nos está diciendo y nos está pidiendo, aún dice la palabra de Dios, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa reconciliación en la cual tú eres el beneficiado, tú eres el que ganas. Yo no gano por tu reconciliación, sino que tú mismo ganas por tu reconciliación con Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vas a ganar? Dice el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. Es lo que tú vas a ganar, es el beneficio, es la bendición que Dios te está ofreciendo. Así que dice el versículo 21, dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque para que nosotros fuésemos justificados por la fe en Jesucristo, tengamos esa paz primero para con el Padre y por consecuencia el poder tener esa paz que Jesucristo nos da y te la da a ti también en tu corazón. A ti te hablo en este día, tú que ves y escuchas este mensaje que es de parte de Dios, y te recuerdo que Dios te ama, que Él vino a buscarte, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero Él te está haciendo un llamamiento. Ese llamamiento es para un arrepentimiento, porque Él vino por el amor que tuvo para tu vida. Yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que entregues tu vida y tu corazón a Jesucristo. Él es el que te está llamando. Allí
En ese lugar donde te encuentras, en ese lugar donde tú estás, en este momento puedes hacerlo al escuchar este mensaje. Dobla tus rodillas y pídele a Dios que te perdone, porque Él te oye. Dice Él en su palabra, clámame en tu angustia y yo te responderé. Pídele a Él que te perdone. Él es el único que tiene poder para perdonar tus pecados. Ya casi para terminar vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 8. Hace una pregunta. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees en tu corazón lo que te ha hablado Dios en este mensaje, que Dios te ama, que Jesucristo tomó tu lugar, que Jesucristo tomó mi lugar y de todo el mundo y murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. La confesión que tienes que hacer es orar a Dios y pedirle perdón. Pedirle perdón por tus pecados y que solo Él tiene poder para perdonarte. No hay ningún hombre que pueda tener el poder de perdonarte los pecados, solamente Jesucristo. Porque Jesucristo ciertamente murió en la cruz del Calvario, pero no se quedó clavado en la cruz. Jesucristo fue sepultado, pero no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó con poder, resucitó y está a la diestra del Padre para interceder a Dios por ti y por mí. Y nos está diciendo que Él tiene el poder para perdonarte. Pídele perdón, ya que solamente Jesucristo es el único y suficiente Salvador. En donde tú estés, en ese lugar, en tu casa, en ese lugar en donde estés trabajando, en ese lugar, en este momento te pido que me acompañes a orar. Si quieres arrepentirte y pedirle perdón a Dios, dile en oración: Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te pido, bendito Padre Celestial, que tengas misericordia de mí. Señor Jesús, creo en ti. Creo en que en tu amor y en tu perdón me has lavado por tu sangre preciosa, me has perdonado, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, te ruego que me aceptes como tu Hijo, que me des de tu Espíritu Santo, Señor, que escribas mi nombre en ese libro de la vida y no permitas que yo retroceda atrás, sino que seas tú con tu espíritu y con tu poder obrando en mi vida y en mi corazón, para que me des esa paz, esa confianza y esa seguridad que tú ofreces en tu palabra. Por tu palabra, Señor, tenemos vida y esa vida es vida eterna. Creo en ti, Padre,
Creo en ti, Señor Jesucristo. Que a ti sea toda la honra y la gloria por siempre. Amén. Si hiciste esta oración, si la hiciste de todo tu corazón, ten la seguridad de que ahora eres hijo de Dios. Y no vuelvas atrás. Busca una iglesia cristiana donde puedas instruirte, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa iglesia que esté en tu localidad. Y también te invito a que vengas cuando ya nos podamos reunir a este lugar, la Iglesia de Dios en Querétaro Norte, Avenida San Roque, número 98. Aquí están las puertas abiertas. Que Dios te bendiga.